Hoy vamos a hablar sobre el concepto de persona para el derecho y también vamos a hacer una distinción entre persona humana y persona jurídica. Una pregunta que nos va a servir para empezar esta explicación es: ¿qué se entiende por persona? Una persona es un ente al que se le imputa la titularidad de derechos y obligaciones. Básicamente, es un sujeto de derecho. Ahora es fácil preguntarnos: ¿y por qué ente? Porque para el derecho la palabra persona tiene una connotación totalmente distinta a otros ámbitos. El derecho está armado y previsto para contemplar todo lo relacionado con los sujetos de derechos, que son nada más ni nada menos que las personas. La concepción sobre la persona fue variando a través del tiempo. Podemos destacar dos que fueron históricamente importantes. Una es la concepción romanista, donde para ser considerado persona se debían cumplir determinadas situaciones o estatus. Ellas eran ser ciudadano, ser libre y no estar bajo la potestad de nadie, pudiendo o siendo jefe de familia. La segunda concepción es la ius naturalista, que a través de la escuela del derecho natural es la que revela la noción de la persona, asimilándola con el hombre. Esta visión, persona y hombre, son categorías asimilables y, naturalmente, anteriores al ordenamiento jurídico, impidiendo que el derecho positivo niegue esa realidad. Actualmente el criterio utilizado es el ius naturalista, donde la persona es identificada con el hombre. Gracias a esta concepción ya no va a ser importante ni la nacionalidad, ni la religión, ni el género, ni la cultura, ni ninguna otra clasificación para ser considerado persona. Ya teniendo la noción de qué es la persona y cuáles fueron las concepciones de esta a través del tiempo, vamos a hacer una breve explicación de las características más importantes de la persona humana y también de la persona jurídica. Ahora sí, empezando por la persona humana, vamos a darnos cuenta que esta tiene determinadas características que van a ser reconocidas por el ordenamiento jurídico, dada su naturaleza. Estas son los atributos de la personalidad, los derechos personalísimos y el comienzo y el fin de la existencia de la persona. Cuando hablamos sobre atributos de la personalidad, estamos hablando sobre cualidades o características propias de la persona. Son parte esencial de su naturaleza. Son las características que hacen a la esencia de la persona como tal y permiten diferenciarla del resto. Estos atributos son 5: el nombre, el estado, el domicilio, la capacidad y los derechos personalísimos. La segunda clasificación que vamos a ver ahora es la de los derechos de la personalidad, comúnmente también llamados derechos personalísimos. Estos son los derechos inherentes de la persona y que le corresponden por el simple hecho de ser humano. Estos son derechos que emanan de la dignidad intrínseca de la persona y del carácter inviolable que tiene toda persona humana. De esto entonces se derivan los derechos personalísimos de la intimidad, el honor, la imagen, la identidad y cualquier otro que resulte de la dignidad personal. Ahora vamos a hablar sobre la tercera característica, el comienzo y el fin de la existencia de la persona. Primero que nada, hay que recordar que estamos bajo los estándares de la concepción ius naturalista, donde se asimila la persona con el hombre. Siempre que hablamos de personas, tenemos que pensarlo como un sujeto de derecho, al cual se le adjudica la titularidad de derechos y obligaciones. En este caso lo estamos pensando como una persona humana. Ya teniendo en cuenta lo anterior, vamos a entender que el comienzo de la existencia de la persona es el nacimiento. Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 22, dispone que el comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ahora ya hablado sobre el comienzo, falta hablar sobre el fin de la existencia. Generalmente se entiende que el fin de la existencia de la persona concluye con su muerte. Mientras tanto, en nuestra legislación, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el artículo 93 que la existencia de la persona humana termina por su muerte. Yo una vez he explicado de forma muy breve lo que se entiende por persona humana, también vamos a hacer una explicación muy breve de lo que se entiende por persona jurídica. Para entender a la persona jurídica hay que diferenciarla de la persona humana. Mientras que la persona humana por un lado tiene una naturaleza propia, individual, la persona jurídica tiene una naturaleza colectiva. Una pregunta que nos va a surgir es: ¿y por qué naturaleza colectiva? Bueno, para esto vamos a intentar buscar un origen a este concepto. El origen de la persona jurídica podemos decir que obedece a la naturaleza gregaria. Esta naturaleza es la que nos lleva a unirnos en grupos o formaciones más o menos extensas de personas para cumplir determinadas necesidades o intereses. Esto es así porque en determinadas ocasiones una persona no va a poder cumplir sus objetivos de forma individual. Entonces va a unirse a otras personas para poder cumplir dicho objetivo. En pocas palabras, la unión hace la fuerza. Dada la naturaleza de las personas de agruparse para cumplir determinados objetivos, esto va a llevar al ordenamiento jurídico a interesarse por regular estos comportamientos. Hay diversas teorías que intentan explicar cómo deben receptar las legislaciones a este fenómeno. Ahora vamos a ver las teorías más importantes en la actualidad, empezando por la primera teoría, la teoría de la ficción. Esta teoría clásica de Savenin sostiene que las personas jurídicas no existen sino para el cumplimiento de un fin jurídico, de modo que poseen una capacidad artificial otorgada por el ordenamiento jurídico. Esto plantea que el ordenamiento jurídico es el que crea y disuelve las personas jurídicas, ya que él es el que le otorga la capacidad porque son su creación artificial.
La segunda teoría es la teoría realista. Esta va a partir de una premisa totalmente distinta a la anterior, donde se va a entender que la persona jurídica tiene una existencia por sí misma, es decir, no va a ser una creación artificial del Estado. Esa agrupación de seres humanos con bienes, con actividades, existe por sí misma, existe en la naturaleza. En todo caso, lo que hace el Estado no es darle vida, sino reconocerlos. Dentro de las teorías realistas se encuentra la teoría de la institución, donde se parte del criterio de que la persona jurídica es una institución. Toda institución va a nacer de una idea fuerza que va a atraer la atención de un cierto número de voluntarios, de un cierto número de individuos. Otra característica que tiene es la adhesión de principios de un cierto número de personas, que van a ser los que van a seguir sosteniendo la idea ahora. Y la cuarta teoría es la teoría jurídica, donde tenemos como principal exponente a Kelsen. Para Kelsen, las personas son un centro de imputación de normas, y también las personas jurídicas van a ser un centro de imputación de normas. Entonces, bajo su pensamiento, ambos van a ser un centro de imputación de normas, de derechos y de obligaciones. Una vez ya dichas las teorías que abarcan distintas concepciones sobre la persona jurídica, vamos a hablar sobre las características que hacen a la naturaleza de esta misma. La primera característica importante de la que vamos a hablar es el principio de especialidad. Cuando hablamos del principio de especialidad en relación con la persona jurídica, hay que recordar que el ordenamiento jurídico le concede la personalidad a esta misma con el único fin de que cumpla el objetivo que busca perseguir. Por eso mismo, a diferencia de las personas humanas que tienen una capacidad ilimitada para cumplir su voluntad de gusto, las personas jurídicas, al no tener una voluntad, van a tener una capacidad limitada a su objetivo, siendo nulo cualquier acto ajeno a la finalidad de su persona. La segunda característica de la que vamos a hablar ahora es sobre el comienzo de la existencia de la persona jurídica. No va a ser suficiente el simple acto de voluntad de los particulares de crear a la persona jurídica, sino que estos van a tener que cumplir determinados actos constitutivos para poder crearla. Estos actos constitutivos van a ser regulados por el ordenamiento jurídico para que se cumplan determinados requisitos para validar la creación de una persona jurídica. Los procedimientos pueden ser varios y normalmente oscilan entre la libre constitución de los particulares si así lo prevé la ley, la verificación del cumplimiento de determinados recaudos legales o el requerimiento de un acto expreso de autorización estatal. La tercera característica es la personalidad diferenciada, la cual tiene como principal objetivo la protección del patrimonio de los asociados y los exenta de cualquier responsabilidad propia de la persona jurídica. Otro concepto que sirve como seguridad para las personas jurídicas es la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Este concepto aparece como contrapartida del reconocimiento de la personalidad diferenciada, ya que hay ocasiones donde la persona jurídica puede ser utilizada de manera desviada, ya sea para perjudicar derechos de terceros o para violar la ley. El ordenamiento jurídico contempla esta posibilidad, por eso, de forma excepcional, permite a través de la legislación correspondiente imputar al miembro, asociado, socio, entre otros, que haya o hayan sido autores de la utilización de la persona jurídica de forma abusiva o fraudulenta. Ya como comentario final, vamos a pensar siempre que el concepto de persona es un concepto jurídico. Este lo vamos a entender siempre como un ente al que se le imputa una titularidad de derecho y obligaciones. La segunda distinción que vamos a hacer es entre persona humana y persona jurídica. Mientras que la persona humana va a ser reconocida como tal por su condición de ser humano y su naturaleza individual, la persona jurídica va a ser reconocida como tal por su naturaleza colectiva y por cumplir determinados requisitos que le va a plantear el ordenamiento jurídico. La tercera distinción que podemos hacer entre estos dos conceptos de persona humana y persona jurídica es a través de su capacidad. Mientras que la persona humana tiene una capacidad ilimitada gracias a su voluntad, la persona jurídica lo que tiene es una capacidad limitada al objetivo que va a perseguir. Y para finalizar el video quería agradecerle a todos los que llegaron acá con este cambio de escena. Sé que mi video va a ser seguramente uno de los más aburridos de la lista de reproducción, estoy consciente de ello. Esta es una nueva experiencia que estamos afrontando y estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible. También hay que recordar lo que se muestra al principio del video, que estos videos no buscan reemplazar ni nada de lo que se dé en cátedra, ni la bibliografía, ni lo que den los profesores. Es algo extra que se puede agregar y bueno, como ya dije, es algo orientativo. Bueno, más que nada eso, quería agradecerles nuevamente y si tienen alguna inquietud o algo pueden comunicarse con nosotros y dejarlo en las cajas de comentarios, suscribirse, darle like y bueno, compartirlo con cualquier compañero o alguna persona que sepa que lo puede necesitar. Muchas gracias.